El circo se convirtió en un refugio para aquellos rechazados por la sociedad, desde el niño con garras hasta la mujer con 4 piernas y la niña con una lengua extraordinariamente larga. Estas son las extraordinarias vidas de los fenómenos de circo que realmente existieron. Número 20. El niño langosta. En los anales de la historia de los espectáculos secundarios, pocos artistas han capturado la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre que llegaría a ser conocido como el niño langosta. Nacido en 1937 con una rara condición genética llamada ectrodactilia, que fusionó sus dedos de las manos y los pies para parecerse a las pinzas de una langosta, Stiles parecía destinado a una vida en el centro de atención. El padre de Stiles, que nació con la misma enfermedad, ya se había abierto camino trabajando en el circuito de ferias como atracción de espectáculos secundarios. Era natural que el joven Grady siguiera los pasos de su padre, uniéndose al negocio familiar y viajando con sus hermanos, que también padecían la misma enfermedad, como la familia Lobster. El público se maravillaba de su apariencia inusual y de la forma en que podían manipular objetos con sus manos en forma de garra. Pero pocos sabían de la oscuridad que acechaba tras la cortina. A pesar de su fama y éxito, Stiles era un hombre profundamente atribulado. Un alcohólico con un temperamento violento, aterrorizaba a su familia y a quienes lo rodeaban. Su rabia finalmente culminó en el trágico asesinato del prometido de su hija. A pesar de ser condenado por el crimen, la condición física única de Stiles lo salvó rápidamente de la prisión. Un giro del destino que solo se suma a la fascinación mórbida que rodea a su leyenda. Número 19. La chica Bigfoot de Ohio. Desde garras hasta pies colosales, el circuito de ferias secundarias mostró las peculiaridades de la naturaleza. Una de esas maravillas surgió de la Ohio Fanny Mills, conocida como la chica Bigfoot de Ohio. Nacida en 1860 con la enfermedad de Milroy, una rara enfermedad que hizo que sus pies crecieran hasta alcanzar tamaños enormes, Mills parecía destinada a vivir al margen de la vida. Pero Mills no era de las que dejaban que su enfermedad la definiera. Con una altura de apenas 1,67 metros y un peso de apenas 52 kilos, tenía una figura llamativa. Su pequeña figura contrastaba marcadamente con sus colosales pies, cada uno de los cuales medía unos asombrosos 48 cm de largo y 18 centímetros de ancho. En 1885, Mills tomó la audaz decisión de aceptar su físico único y unirse al circuito de espectáculos secundarios. Anunciada como la chica Bigfoot de Ohio, recorrió el país cautivando al público con sus pies descomunales y su encantadora personalidad. Sus promotores llegaron incluso a ofrecer una recompensa de $5.000 a cualquier hombre dispuesto a casarse con ella. Un truco publicitario que solo aumentó su misterio. Pero quizás el capítulo más notable en la historia de Mills estaba aún por llegar. En 1886 conoció y se enamoró de William Brown, el hermano de su niñera, y pronto se casaron. Fue una unión que desafió las convenciones y demostró que el amor podía florecer en los lugares más inesperados, incluso a la sombra de la carpa de feria. Número 18. El hombre de 3 piernas. Mientras Mills, asombrada con sus pies de gran tamaño, otra sensación de feria estaba a punto de saltar a la fama, esta vez con una pierna extra. Conozca a Francesco Lentini, el hombre al que llamaban la maravilla de las 3 piernas. Nacido en Sicilia en 1889 con una afección muy inusual, Lentini fue bendecido con una pierna extra, el resultado de un gemelo parásito que nunca se separó por completo en el útero. Pero donde otros podrían haber visto solo dificultades, Lentini vio oportunidades. Desde muy joven, Lentini aprendió a navegar por el mundo con su anatomía única. Su tercera pierna, completa con un pie rudimentario que sobresalía de su cadera derecha. Podía caminar, correr e incluso andar en bicicleta. Su extraordinaria destreza y equilibrio atrajeron la atención de los promotores de espectáculos de todo el mundo. A la tierna edad de 8 años, Lentini se embarcó en un viaje a los Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los artistas más célebres de la historia del circo.
Aclamado como el Gran Lentini, deslumbró al público con sus increíbles hazañas, pateando balones de fútbol, saltando vallas y bailando con una agilidad que contradecía su físico inusual. Pero la historia de Lentini no fue simplemente una de espectáculo y teatralidad. Detrás del telón era un hombre de peso, un esposo y padre que desafió las probabilidades para vivir una vida con propósito y dignidad. Se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado, se casó y fue padre de 4 hijos sanos, y utilizó sus ganancias para comprar una granja para su familia en Italia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El torso humano. Bailando sobre 3 piernas cautivó a la audiencia. Pero la verdadera maravilla vino de un artista sin extremidades en absoluto. Entra en el extraordinario mundo del príncipe Randian, donde lo imposible se convirtió en realidad. Miré de reojo y vi a Madame Tetralini mirándonos de cerca. Nacido en la Guayana Británica en 1874, con una enfermedad conocida como síndrome de Tetra Emilia, Randian llegó a este mundo sin brazos ni piernas, un milagro viviente cuya existencia misma parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pero donde otros podrían haber visto solo limitaciones, Randian vio posibilidades. Desde una edad temprana, comenzó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo a escribir, pintar e incluso a afeitarse usando solo la boca. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención del gran showman P.T. Barnum, que reconocía a una estrella cuando la veía. Bajo la tutela de Barnum, Randian se convirtió en una sensación, realizando hazañas que dejaban al público boquiabierto de incredulidad. Déjenme decirles algo que todos los que están aquí no saben. En este circo solo estamos matando el tiempo. Podía liar cigarrillos con los labios, encenderlos con una cerilla y fumarlos con una gracia despreocupada que contradecía la dificultad de la tarea. Su ingenio rápido y su personalidad cautivadora lo hicieron querer por todos los que lo conocieron, y pronto se convirtió en uno de los artistas más solicitados del negocio. Pero la vida de Randian no se definió únicamente por su tiempo en el centro de atención. Era esposo y padre, casado con su amada esposa, la princesa Sara, con quien crió 5 hijos. Un intelecto agudo ardía dentro de su extraordinario cuerpo. También era un lingüista talentoso y hablaba con fluidez 4 idiomas. Número 16. Lionel, el hombre con cara de león. Si Randian demostró que las limitaciones son solo ilusiones, el siguiente fenómeno desdibujó la línea entre el hombre y la bestia. Desde los rincones más lejanos del Imperio ruso, llegó un niño cuya apariencia fascinaría y conmocionaría al mundo. Su nombre era Stefan Bobrovsky, y todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba cubierto por una espesa melena de pelo leonino. Nacido en 1891 con una enfermedad llamada hipertricosis, la apariencia inusual de Bobrovsky era materia de leyenda. Algunos afirmaban que su madre había sido asustada por un león durante su embarazo, mientras que otros susurraban que era el producto de una misteriosa maldición. Independientemente de la verdad detrás de estos cuentos, una cosa era que Bobrovsky estaba destinado a una vida en el centro de atención. Aclamado como Lionel, el hombre con cara de león, se convirtió en una estrella del circo Barnum and Bailey. Su comportamiento gentil y su notable inteligencia lo hicieron querer por el público de todo el mundo. A pesar de los desafíos que enfrentó, Bobrovsky se negó a que lo definieran por su apariencia. Era un lingüista talentoso, un atleta hábil y un esposo y padre devoto. Número 15. La niña del camello. Mientras Rusia le regaló al mundo un león humano, el suelo de Estados Unidos nutrió su propia maravilla botánica. En las ondulantes colinas de Tennessee, en 1870, nació un niño que llegaría a capturar la imaginación de una nación. Su nombre era Ella Harper, y desde el momento en que respiró por primera vez, quedó claro que no era una chica común. Harper nació con una rara afección ortopédica que definiría su vida y su legado, genu recurvatum congénito.
Los médicos lo llamaron un giro del destino que hizo que las rodillas de Harper se doblaran hacia atrás, lo que le dio a sus piernas un asombroso parecido con las de un camello. Era una afección que podría haber condenado a un espíritu inferior a una vida de aislamiento y desesperación. Pero Harper estaba hecha de madera más dura. Desde muy joven aprendió a aceptar su fisiología única, caminando a 4 patas con una gracia y agilidad que asombraban a todos los que la veían. Su inusual forma de andar pronto le valió el apodo de la chica camello, un nombre que la seguiría hasta el escenario de la carpa de feria. Con solo 16 años, Harper se unió al circo Nickel Plate de W. Harris, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las multitudes se maravillaron al ver al más maravilloso fenómeno de la naturaleza desfilar alrededor de la carpa con sus manos y pies. Sus piernas, como de camello, se curvaban debajo de ella. Pero el tiempo de Harper en el centro de atención iba a ser breve, porque tenía sueños que iban más allá de los confines del espectáculo secundario. Después de solo una temporada en el circo, Harper tomó la audaz decisión de dejar atrás el mundo de los espectáculos de fenómenos. Con sus ahorros ganados con esfuerzo en la mano, se propuso seguir una educación y construir una vida en sus propios términos. Número 14. El general Tom Thumb. Mientras la condición de Ella Harper se disparaba, otro artista cautivaría al público al pararse alto en miniatura. En un mundo que a menudo equipara tamaño con importancia, Charles Sherwood Stratton se alzaba como un titán de personalidad y perseverancia. Nacido en Connecticut en 1838 con una rara forma de enanismo, Stratton dejó de crecer a solo 25 pulgadas de alto. Sin embargo, su diminuta estatura ocultaba el enorme impacto que causaría en el mundo. Descubierto por el legendario showman P.T. Barnum, Stratton se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de General Tom Thumb. Su ingenio, encanto e innegable presencia en el escenario lo convirtieron en una figura querida en todo el mundo. Actuó para la realeza y para presidentes por igual, y su fama y fortuna crecieron con cada año que pasaba. Pero Stratton era más que una simple curiosidad de feria. Era un hombre de negocios astuto que se asoció con Barnum para construir un imperio del entretenimiento que perduraría durante generaciones. Y cuando se enamoró de su compañera artista Lavinia Warren, su boda se convirtió en el evento social de la temporada, una celebración del poder del amor para trascender todos los límites. Número 13. El esqueleto viviente. Mientras Stratton demostró que la grandeza viene en todos los tamaños, otro artista demostraría que, a veces, menos es realmente más. En los anales de la historia médica, hay pocos casos tan desconcertantes como el de Isaac Gabu Sprague, el hombre que llegaría a ser conocido como el esqueleto viviente. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague era, según todos los indicios, un niño sano y robusto, sin ningún indicio de la extraña enfermedad que pronto se apoderaría de él. Pero cuando entró en la adolescencia, algo empezó a cambiar. A pesar de mantener un apetito abundante, el cuerpo de Sprague empezó a deteriorarse y su cuerpo, que antes era saludable, se fue volviendo demacrado y esquelético ante los ojos desconcertados de sus médicos. Fue un misterio que desconcertó a la comunidad médica durante las décadas siguientes. A medida que la condición de Sprague empeoraba, su peso se desplomó a unos casi inverosímiles 43 libras. Su cuerpo era poco más que un conjunto de huesos y tendones. Era una visión que horrorizaba y fascinaba al público. Y pronto el joven se convirtió en objeto de una curiosidad morbosa. Conozca a P.T. Barnum, el legendario empresario que vio en Sprague una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Arriba. Bajo el ala de Barnum, el esqueleto viviente se convirtió en una sensación. Su cuerpo demacrado y su increíble resistencia provocaron jadeos de audiencias de todo el país. Pero Sprague era más que una atracción de feria. Era un hombre de un coraje y una determinación poco comunes, que se negó a dejar que su condición lo definiera, a pesar del precio que su aflicción le causó a su cuerpo. Se casó 2 veces, tuvo 3 hijos e incluso sobrevivió al gran Barnum. Número 12. Priscilla. Dejando atrás al hombre que no podía ganar peso, conocemos a una mujer cuya condición única pesaría mucho sobre las normas sociales.
De los frondosos bosques de Puerto Rico surge la historia de Priscilla Lowther, una mujer cuya existencia misma desdibujó las líneas entre lo humano y lo animal. Nacida en 1911 con una enfermedad conocida como hipertricosis, el cuerpo de Lowther estaba cubierto de pies a cabeza por una espesa capa de pelo, lo que le valió el apodo de la chica mono. Pero la historia de Lowther no fue una de aislamiento y desesperación. A la tierna edad de 3 años, su padre la trajo a la ciudad de Nueva York, con la esperanza de encontrar respuestas a la condición inusual de su hija. Lo que no sabía es que su búsqueda de conocimientos médicos llevaría a Lowther por un camino hacia el estrellato de los espectáculos secundarios. Entra Carl Lowther, un amable showman que vio en Priscilla no un monstruo al que mirar boquiabierto, sino una niña que necesitaba amor y protección. Bajo su guía, Lowther floreció. Su rostro peludo y su sonrisa tímida cautivaron a audiencias de todo el país. Y luego llegó el amor en la forma de Emmet Bajano, el legendario hombre con piel de caimán. Estos dos prodigios de feria encontraron un espíritu afín en el otro. Su romance floreció, desafiando las normas sociales y mostrando el extraordinario poder del amor para trascender lo superficial y tocar el alma. Número 11. La chica lanuda de Minnesota. Mientras que la chica mono, cautivada con sus mechones oscuros, un fenómeno de cabello rubio, estaba a punto de tomar el centro del escenario. Conozcan a Alice Dougherty, la chica cuya existencia desafiaba las leyes de la naturaleza. Nacida en 1887, en el corazón de Minneapolis, Dougherty llegó a este mundo con una condición que definiría su vida y su legado: hipertricosis lanuginosa. Desde su nacimiento, el cuerpo de Dougherty estaba cubierto por una suave capa de cabello rubio, una vista que asombraba y perturbaba a todos los que la contemplaban. A medida que fue creciendo, también lo hizo su pelo, hasta que, en la edad adulta, alcanzó unas asombrosas 9 pulgadas de largo. Para los padres de Dougherty, la condición de su hija era a la vez una bendición y una maldición. Reconociendo el potencial de ganancias en su apariencia inusual, tomaron la difícil decisión de exhibirla como una atracción de feria, un camino que llevaría a Dougherty a la fama y la fortuna. Anunciada como la Minnesota Woolly Girl, Dougherty recorrió el medio oeste estadounidense. Su increíble cabello y su encantadora personalidad atraían multitudes donde quiera que iba. Pero a medida que pasaban los años, el costo de la vida en el circuito de ferias de feria comenzó a afectarla. Y a la edad de 28 años, tomó la difícil decisión de retirarse del escenario. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Las gemelas siamesas. Si bien el cabello rubio puede haber llamado la atención, fueron Chang y Eng Bunker, las gemelas siamesas originales, quienes realmente fascinaron al mundo. Nacidas en 1811 en el reino de Siam y unidas por el pecho, su vínculo único no solo sorprendió a los espectadores, sino que también acuñó un término que perduraría durante generaciones. Descubiertas por el comerciante británico Robert Hunter, las gemelas fueron llevadas a Estados Unidos en 1829, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Anunciados como los siameses Double Boys, recorrieron el país, con su increíble vínculo y su asombrosa coordinación, hipnotizando al público donde quiera que iban. Pero los hermanos eran más que una atracción secundaria. Eran astutos hombres de negocios, negociaban contratos lucrativos y amasaban una fortuna que les permitió retirarse a una plantación en Carolina del Norte. Allí desafiaron las convenciones una vez más, casándose con las hermanas Adelaide y Sarah Yates y engendrando la asombrosa cantidad de 21 hijos entre ambos. A pesar de los desafíos que planteaba su fisiología única, Chong y Eng vivieron vidas de notable normalidad. Construyeron casas separadas en su plantación, alternándose entre ellos cada 3 días, y se convirtieron en miembros respetados de su comunidad. Número 9. Jojo. Mientras Chang y Eng desafiaban nuestra noción de separación, otro artista pondría a prueba los límites de la humanidad misma. Desde las heladas tierras salvajes de la Rusia imperial, llega la historia de Fedor Yevtichu, un niño cuya existencia misma desafió los límites de lo que significa ser humano.
Nacido en 1868 con una rara enfermedad conocida como hipertricosis, la cara y el cuerpo de Jeff Tachu estaban cubiertos por una espesa capa de pelo, lo que le daba la apariencia de un perro o un hombre lobo. Descubierto por el famoso showman estadounidense P.T. Barnum, Jeff Tachu fue llevado a los Estados Unidos en 1884, donde se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de Jojo the Dog-Faced Boy. El público se maravilló con su inusual apariencia, y Barnum contó historias descabelladas sobre sus orígenes salvajes, afirmando que lo habían encontrado viviendo en los bosques de Kostroma. Pero detrás de la publicidad y la hipérbole, Jeff Tachu era un niño de una inteligencia y un encanto poco comunes. Aprendió rápidamente a hablar varios idiomas, incluidos inglés, alemán y francés, y se hizo conocido por su ingenio rápido y su personalidad cautivadora. A pesar de las indignidades que sufrió como artista de espectáculos secundarios, Jeff Tachu nunca perdió su sentido del humor ni su amor por la vida. Formó estrechos vínculos con sus compañeros artistas e incluso utilizó su fama para defender los derechos de las personas con discapacidades. Número 8. Schlitzie, el cabeza de alfiler. Desde el pelaje hasta los rasgos faciales, el lienzo de la naturaleza pinta con un pincel cada vez más sorprendente. En los anales de la historia de los espectáculos secundarios, pocas figuras son tan altas como una que apenas llegaba a los 4 pies. Tienes un sombrero con una pluma más grande. Conozcan a Schlitzie, la leyenda de los espectáculos secundarios, cuyo asombro infantil y sonrisa contagiosa capturaron los corazones de una generación. Nacido como Simon Metz en 1901, la pequeña estatura de Schlitzie y sus rasgos faciales únicos fueron el resultado de una rara condición conocida como microcefalia. Pero donde otros solo veían discapacidad, los manejadores de Schlitzie vieron una oportunidad. Anunciado como el último de los aztecas o simplemente el cabeza de alfiler, se convirtió en un elemento básico del circuito de espectáculos secundarios. Su personalidad entrañable y sus habilidades naturales para la interpretación lo convirtieron en una figura querida donde quiera que iba. La fama de Schlitzie alcanzó nuevas alturas en 1932, cuando apareció en la película clásica de culto Freaks. Su actuación memorable consolidó su estatus como un verdadero ícono del mundo de los espectáculos secundarios. Te deseo un hombre. Y aunque el contenido polémico de la película más tarde la llevaría a ser prohibida en muchos países, el legado de Schlitzie perduró. A pesar de la naturaleza explotadora de la industria de los espectáculos de feria, quienes conocieron a Schlitzie lo recordaron como una presencia alegre y amorosa, un hombre cuya risa y afecto podían iluminar hasta los días más oscuros. Y al final, es ese legado, uno de esperanza, resiliencia y espíritu humano inquebrantable, el que perdurará mucho después de que las carpas se hayan retirado y las multitudes se hayan ido a casa. Número 7. La niña de 4 patas. Desde cabezas de un tamaño inusual hasta cuerpos de una simetría inesperada, la variación humana no conoce límites. En las colinas de Tennessee nació una niña que desafiaría la propia definición de bípedo en la historia médica. Pocos casos son tan asombrosos como el de Myrtle Corbin, la mujer que llegó a ser conocida como la niña de 4 patas. Nacida en 1868 con una rara enfermedad llamada Dipygus, Corbin fue bendecida con 2 pelvis separadas, una al lado de la otra, cada una con su propio par de piernas. Pero donde otros podrían haber visto solo discapacidad, Corbin vio una oportunidad. Desde una edad temprana, aprendió a caminar e incluso a bailar usando sus piernas externas. Su notable gracia y agilidad atrajeron la atención de los promotores de espectáculos secundarios en todo el país. Con solo 13 años, Corbin se unió al Circo Barnum, donde se convirtió en una sensación instantánea. El público se maravilló con su capacidad para mover sus 4 patas de forma independiente, y los médicos viajaron desde todas partes para estudiar su anatomía única. Sin embargo, la vida de Corbin no se definió únicamente por su tiempo en el centro de atención. Se enamoró y se casó con James Clinton Bicknell, un hombre que vio más allá de sus diferencias físicas a la mujer que había en su interior. Juntos,
tuvieron 4 hijos, que ejemplifican la increíble resistencia del cuerpo humano y el espiritual. Número 6. El acróbata sin piernas. Robar el centro de atención con 4 piernas es notable, pero dominar el escenario sin piernas es una hazaña que desafía la creencia. Ely Bowen, un hombre que redefinió los límites del cuerpo humano, hizo exactamente eso. Nacido en 1844 con focomelia, una rara enfermedad en la que sus pies estaban unidos directamente a su pelvis, Bowen desafió las leyes de la gravedad y reescribió lo que era posible. Donde otros solo veían limitaciones, Bowen vio un desafío por conquistar. Desde muy joven, comenzó a entrenar la parte superior del cuerpo, desarrollando una fuerza y agilidad que lo convertirían en una leyenda en su época. Con solo 13 años, Bowen se unió al circuito de espectáculos secundarios, aclamado como el acróbata sin piernas. Sorprendió al público con sus increíbles hazañas de fuerza, equilibrándose sobre sus manos y navegando por el mundo con una gracia que contradecía su inusual anatomía. A medida que su fama crecía, también lo hacía su repertorio. Aprendió a montar a caballo, a realizar complejas rutinas acrobáticas e incluso a navegar por la cuerda floja, siendo sus brazos su único medio de equilibrio y apoyo. Pero Bowen era más que una maravilla de espectáculo secundario. Era un esposo y un padre, un hombre que se negaba a dejar que sus diferencias físicas lo definieran. Y aunque el mundo puede haberse quedado boquiabierto ante su forma inusual, quienes lo conocieron solo vieron a un hombre de un coraje y una determinación poco comunes. Un verdadero héroe estadounidense. Número 5. La maravilla sin brazos. Mientras algunos desafiaron la gravedad sin piernas, otro desafió las convenciones sin brazos. Entra en el mundo de Frances O'Connor, donde la limitación se convirtió en inspiración. Nacida sin brazos, O'Connor se negó a dejar que sus diferencias físicas la definieran. En cambio, perfeccionó sus habilidades y agudizó su mente, llegando a convertirse en una de las artistas más destacadas de su generación. Desde muy joven, O'Connor comenzó a entrenarse para usar sus pies como otros podrían usar sus manos. Aprendió a escribir, coser e incluso pintar con una destreza que asombraba a todos los que la presenciaban. Y cuando llegó la oportunidad de unirse al circo Ringling Brothers, aprovechó la oportunidad de compartir su talento con el mundo. Como la Venus de Milo viviente, O'Connor se convirtió en una sensación. Su increíble aplomo y gracia cautivaban al público donde quiera que iba. Podía enhebrar una aguja, servir una taza de té e incluso disparar un rifle, todo usando solo sus pies. Pero el legado de O'Connor se extiende mucho más allá de su época en el centro de atención. Era una mujer de una inteligencia y un ingenio poco comunes, una conversadora talentosa que podía defenderse con cualquiera. Y aunque el mundo puede haberse maravillado de sus habilidades físicas, quienes la conocieron vieron solo a una mujer de un coraje y una determinación poco comunes. Un verdadero icono del espíritu humano. Número 4. El hombre elefante. Mientras algunos superaban la ausencia de extremidades, otros luchaban con el exceso. Joseph Merrick, nacido en 1862 en el Londres victoriano, vivía en un cuerpo que se convirtió en su prisión. Una rara enfermedad llamada síndrome de Proteus le provocó graves deformidades físicas, convirtiendo su vida en una lucha implacable. Su cabeza de gran tamaño, sus protuberancias óseas y su brazo derecho agrandado lo aislaron de la sociedad, empujándolo a los márgenes de la existencia. Nacido con graves deformidades físicas debido a una rara enfermedad llamada síndrome de Proteus, la vida de Merrick fue una lucha y penurias constantes. Traté tanto de que me cocinaran. Su cabeza de gran tamaño, sus protuberancias óseas y su brazo derecho agrandado lo apartaron de la sociedad y se encontró relegado a los márgenes de la vida. Desesperado por escapar del asilo, Merrick recurrió al circuito de espectáculos secundarios. Señor Treves, no se preocupe por mí, amigo mío. Lo somos. Llegó a ser conocido como el hombre elefante. Las multitudes se quedaban boquiabiertas ante su apariencia inusual y soportó las indignidades de ser tratado como una curiosidad humana. Pero la historia de Merrick dio un giro notable cuando conoció al Dr. Frederick Trevis,
un joven cirujano que vio más allá de sus deformidades físicas, al hombre inteligente y sensible que había dentro de él. Bajo el cuidado de Travis en el Hospital de Londres, Merrick encontró una medida de paz y dignidad. Sus últimos años, su espíritu gentil y mente aguda, le valieron la admiración y el respeto de todos los que lo conocieron. Número 3. El búho humano. Mientras que algunos soportaron el peso de la deformidad física, otra convención retorcida se encontró literalmente con el artista que hacía girar las cabezas al hacer girar las suyas. La increíble capacidad de Martin Joe Lorello para girar la cabeza 180 grados completos le valió un lugar en la historia de los espectáculos secundarios y el apodo de búho humano. Nacido como Martin Emmerling en 1886 en Nuremberg, Alemania, el talento único de Laurello era el resultado de una enfermedad poco común que le otorgaba una columna vertebral inusualmente flexible. La carrera de Laurello en el mundo del circo comenzó a principios del siglo XX, cuando se unió al circo Barnum and Bailey. Su actuación, que consistía en girar la cabeza por completo y realizar diversas tareas mirando hacia atrás, lo convirtió rápidamente en una atracción destacada. A medida que su fama crecía, también lo hacía su reputación como maestro de su oficio. Viajó por el mundo con varios circos y espectáculos secundarios, incluidas actuaciones en Ripley's Believe It or Not y en el Ringling Brothers Circus, fascinando al público con su asombrosa habilidad y su sentido del espectáculo. Pero la vida de Lorello no estuvo exenta de luchas. Luchó contra el alcoholismo y se enfrentó a acusaciones de ser simpatizante nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque estas afirmaciones nunca se corroboraron. A pesar de estos desafíos, continuó actuando hasta bien entrados los 60 años, sin que su pasión por su arte y su amor por los focos de atención disminuyeran nunca. Número 2. La mujer barbuda. Una época en la que se esperaba que las mujeres se ajustaran a estrictos estándares de belleza y feminidad, Annie Jones se atrevió a ser diferente. Nacida en Virginia en 1865 con una rara enfermedad llamada hirsutismo, Jones tenía apenas 9 meses cuando comenzó a desarrollar una barba completa, lo que la catapultó a la fama como el niño Esaú. Bajo la dirección del empresario de espectáculos P.T. Barnum, Jones se convirtió en una sensación, recorriendo el país y deslumbrando al público con su apariencia única y su innegable encanto. A medida que fue creciendo, abrazó su papel de mujer barbuda, luciendo elegantes vestidos y joyas que acentuaban su feminidad y al mismo tiempo subvertían las normas tradicionales de género. El talento y el carisma de Jones la convirtieron en una de las artistas de espectáculos secundarios más famosas y mejor pagadas de su tiempo, y utilizó su plataforma para desafiar las expectativas sociales y abogar por una mayor aceptación de los que eran diferentes. Número 1. El hombre de piel elástica. Mientras algunos desafían a la sociedad con su apariencia, otros desafiaron a la anatomía misma. Conozcan a Felix Werle, cuyo cuerpo se convirtió en una banda elástica viviente. Nacido en Alemania a fines del siglo XIX con una enfermedad rara llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Probablemente tenía unos 8 años. Estaba jugando en la escuela y le pregunté a un amigo que estaba a mi lado: ¿puedes hacer esto? El cuerpo de Werle era una maravilla de flexibilidad y elasticidad. Podía estirar la piel de su estómago hasta una distancia de casi 45 centímetros, tensándola como una banda elástica antes de dejarla volver a su lugar. Sus mejillas también podían extenderse a longitudes increíbles y a menudo divertía al público atando su piel en nudos o usándola para envolver su rostro entero. Cuando se difundió la noticia de las increíbles habilidades de Werle, llamó la atención del circo Barnum and Bailey, que rápidamente lo contrató como artista principal. Anunciado como el hombre de piel elástica, Werle recorrió el país. Sus extrañas contorsiones y extrañas demostraciones de la elasticidad de su piel. Yo era un niño en edad preescolar, de 3 o 4 años. Nos vemos en el próximo video.